Entonces, els clavaris del Cristo li agraïm enormement que hagi acceptat aquesta invitació que li fem per a que vinguera en un dia de festes a contar-nos part de la nostra història, de tal forma que puguem aprendre, participar i difondre-la, ja que la majoria de vegades la desconeixem, els propis valencians, perquè en l'escola no ens l'ensenyen. Avui en dia és vicepresident de l'Hora Penat, ha escrit molts llibres, jo el conegui en una conferència que va fer presentant un llibre així en Meliana. És un home amb uns bons principis i en els que en la seva persona predomina la llibertat, l'igualtat i la solidaritat entre tots els éssers humans i detesta la hipocresia i la mentira vinga d'on vinga. Gràcies a tots novament, té la paraula Fernando Millán. Bien, buenas tardes. No sé, creo que se oye perfectamente hasta el final de la sala. Si no es así, por favor me lo decís para que cambiemos de micrófono. Yo, en principio, quiero dar las gracias a todos estos jóvenes que han tenido la amabilidad de invitarme a estar aquí esta tarde. Y lo digo porque, sinceramente, creo que hace mucho tiempo, desde mis épocas de profesor de enseñanza, que no tenía tanta gente joven a mi alrededor para poder hablar con ellos de aquello que a mí me parece fundamental, y es la historia de Valencia, y dentro del contexto de la historia de Valencia, la historia de la lengua valenciana. Yo esta tarde no voy a dar ningún mitin, ni voy a hablar de nada que no sea estrictamente historia de la lengua valenciana, es decir, el transcurrir de nuestra lengua a través de toda la historia de Valencia, que yo creo que es la mejor manera de demostrar que cada cual después tome la decisión que estime oportuno de si la lengua valenciana es una lengua propia, singular y diferenciada de todas las demás lenguas o no lo es. Por eso yo creo que la historia es el argumento fundamental que debemos utilizar siempre, porque la historia significan datos, significan hechos. No son opiniones ni maneras de pensar, significa lo que a lo largo del tiempo ha ido ocurriendo, y esos hechos son incontrovertibles porque están ahí y se pueden demostrar. A pesar de ello, a pesar de que solo voy a hablar de historia, yo quiero que al final de mi conferencia se abra un coloquio y todo aquel que tenga cualquier duda sobre mi conferencia, sobre la trayectoria de la lengua, sobre cualquier cuestión que pueda aclararle la visión que él tenga de la lengua valenciana, pues yo estoy aquí dispuesto a contestarle siempre que me sea posible, lógicamente. Y dicho esto, gracias de verdad a todos los jóvenes que me habéis invitado, gracias a todas las personas que estáis aquí, y empezamos. Y empezamos por el principio, que es como se deben empezar las cosas. ¿Cuál es el origen de la lengua valenciana? ¿Cuándo nace y por qué nace la lengua valenciana? ¿Y qué fenómenos históricos ocurren en el momento del nacimiento de la lengua valenciana? El hecho incontrovertible que tenéis que conocer todos vosotros, y además os servirá en el futuro siempre, es que todas las lenguas romances, es decir, la lengua valenciana, la lengua gallega, la lengua portuguesa, la lengua francesa, la lengua italiana, la lengua rumana, todas nacen en el mismo momento de la historia. Todas nacen a partir del siglo V de la historia, cuando las invasiones bárbaras destruyen absolutamente el Imperio Romano. Fijémonos bien lo que estaba ocurriendo, porque es un hecho trascendental, o de lo contrario no podremos demostrar nunca nada a nadie. Roma era un imperio que dominaba el mundo conocido alrededor del Mediterráneo absolutamente. Y había una lengua única que era la lengua oficial que todo el mundo hablaba, que es el latín. Cuando a partir del siglo V los pueblos bárbaros que no han sido amigos de Roma, sino que lo están invadiendo violentamente, consiguen al final destruir el imperio, consiguen al final eliminar lo que significa el estado jurídico del Imperio Romano, cada uno de esos pueblos se va aposentando en un territorio diferente del imperio y consolidando una nueva nación. Y ese es el elemento fundamental. Es decir, en Valencia concretamente, los visigodos que vienen de Francia, que han ocupado la mayor parte del territorio hispano, expulsan a los alanos, que son otro de los pueblos que había llegado aquí, y se aposentan en el contexto de España. Los suevos en el norte, en Francia los francos, de ahí el nombre de Francia, en Italia los ostrogodos,
Es decir, cada uno de los pueblos bárbaros va ocupando un territorio. La gente que hay es la misma gente que había cuando estaban aquí el imperio. Es decir, los visigodos no es un pueblo que elimina a los hispanos romanos y se aposentan esas tierras. No, es un pueblo guerrero que simplemente se dedica a cobrar impuestos, a cobrar tributos a los pueblos que está dominando, pero con leyes diferentes para unos y para otros. Cuando el imperio romano se derrumba, la lengua latina se va deshaciendo con él. Las gentes, ante los bárbaros a los que temen, han abandonado las ciudades. Las ciudades son destruidas, la gente vive en los campos, se refugia en lugares donde no puedan las hordas bárbaras llegar hasta ellos. Y allí, cada una de estas comunidades va empezando a hablar un latín que cada vez se va degradando más. Un latín que cada vez deja de ser el latín clásico, el latín perfecto, que solo se utiliza por parte de la Iglesia, y va hablando la lengua de comunicación con aquellos que están a su alrededor. Y ese proceso es lo que se llama el inicio de los romances, es decir, de las lenguas que cada uno después conocerá. Porque los pueblos están aislados unos de otros. Las comunidades, la comunidad valenciana, está realmente aislada por el río Ebro, por el mar Mediterráneo, por la meseta castellana y por el río Segura del resto. Y aquí se va constituyendo a lo largo de los siglos VI y VII un romance propio, una lengua propia. Y eso es algo que todos los historiadores sostienen. Y yo esta tarde os cito, por si alguien tiene alguna duda, a don Julián San Valero, que es el mejor historiador de historia antigua que ha tenido nunca no solo Valencia, sino España. Consultar si alguien tiene dudas, si lo que yo acabo de afirmar no es la misma tesis que él mantiene. La lengua valenciana nace justamente de ese latín deteriorado que la gente va hablando en nuestra comunidad y que la gente va conformando poco a poco en un romance. Nada tiene que ver con lo que hay más allá del Ebro o con lo que hay más allá del Segura o lo que hay en la meseta castellana. Cada uno de estos lugares va conformando un romance propio, que es la manera de hablar de las gentes. Cuando llega el siglo VIII, esa es la primera etapa de nuestra lengua. A esa lengua que hablan los hispano-romanos valencianos se va a añadir, lógicamente, algunas palabras que cogen del hablar germano o germánico de los visigodos, porque todo pueblo recoge de otros pueblos palabras que le interesan porque él no tiene manera de llevarlas a cabo. Os cito un ejemplo un poco chabacano, pero para que me vayáis siguiendo. Si yo utilizo la palabra garaje, hoy en día todo el mundo sabe que garaje es donde se guardan los coches. Sin embargo, la palabra garaje es la palabra francesa garage, porque realmente en España, antes de los coches, cuando a lo que llamaba coches, que eran con caballos, se guardaban en la cuadra o se guardaban en unos patios determinados. No había palabra para determinar qué significa aquello donde yo guardo un automóvil. Por eso se acogen palabras. Y vosotros, que sois muy jóvenes, estáis cada día utilizando más palabras inglesas permanentemente, porque oís las canciones, oís la televisión, oís perfectamente pues eso del WhatsApp, el internet, etcétera. Son palabras inglesas que se van asumiendo y que van enriqueciendo las lenguas. Pues bien, el primer valenciano, la primera lengua valenciana que existe es ese latín deteriorado, más el añadido de algunas palabras germánicas, y también, para que nadie piense que yo no he estudiado suficientemente la historia de Valencia, del pueblo íbero que vivía antes de que vinieron los romanos. Son fundamentalmente palabras del campo, palabras de la huerta, palabras de los instrumentos que se utilizan para trabajar. Esas han perdurado, esas palabras íberas, a lo largo del tiempo, y siguen asimilándose como palabras propias. Y llega el siglo VIII, ya tenemos los inicios, llega el siglo VIII, que es para la historia de Valencia un siglo fundamental y que nos separa absolutamente de Cataluña, porque, insisto, en este momento histórico el Ebro es la frontera natural. En el siglo VIII, los musulmanes es una religión, árabes aquí no viene casi ninguno, árabes solo vienen los dirigentes de la invasión. Aquí en España lo invadieron 12.000 soldados que eran bereberes, fundamentalmente del norte de África, dirigidos por una familia de Siria y nada más. Aquí lo que ocurre es que la gente
cuando los musulmanes derrotan a los visigodos y se van imponiendo como una casta militar, pues siguen siendo las mismas personas que en vez de pagarle tributos a los visigodos ahora se lo pagan a los musulmanes, y que poco a poco, para no pagar impuestos, se van convirtiendo a la religión musulmana. Pero esa gente, que primero llamaremos mozárabes porque hay muchos grupos cristianos que siguen siendo cristianos porque los musulmanes permitieron que los cristianos siguieran ejerciendo su religión, siguen hablando ese latín deteriorado del que hemos hablado, siguen construyendo ese romance suyo, de manera que a ese romance lo que le van haciendo es añadiendo palabras que son propias del nuevo mundo musulmán en el que están viviendo. Y aquí, donde vosotros vivís, solo hace falta salir por ahí a la calle o ir a cualquiera de los pueblos de alrededor. Sabéis ya, porque os lo habrán dicho miles de veces, que todas las palabras que empiezan por al, todas las palabras que empiezan por ben, todas las palabras que empiecen por wad, todas las palabras que empiecen por az, todo eso son palabras musulmanas, simplemente porque al significa el artículo el, simplemente porque ben significa hijo de, simplemente porque wad significa río, y esas son palabras que hoy en día todos vosotros tenéis en la mayor parte de la toponimia valenciana. Casi todos los pueblos de la toponimia valenciana empiezan por al o empiezan por ben, y ese es el reflejo. Bueno, y las palabras azada o la palabra acequia, eso es algo que utilizáis permanentemente, y eso es propio de esa civilización musulmana que es la que ha traído, como Medina es la ciudad, es decir, esa manera de expresarse es la que los hispano-romanos van recogiendo para ir perfeccionando su romance, para ir perfeccionando su lengua propia, porque insisto en el hecho fundamental, la gente que aquí estaba no se fue, la gente que aquí estaba se quedó. Algunos se convirtieron a la religión musulmana, otros no se convirtieron y siguieron siendo cristianos, pero siempre desde esa perspectiva. Fijaros si es cierto lo que digo. Fijaros si es cierto que el árabe solo se conocía en las cortes de los emiros, que otro profesor valenciano extraordinario que deberíamos hacerle un monumento, que es don Julián Rivera, porque es el más grande de los arabistas que nunca han existido, demostró ante todo el mundo que el romance que se hablaba, la gente que seguía hablando su romance, era tan verdad que los jueces, es decir, los cadíes musulmanes, recibieron las peticiones de todos los ciudadanos de que las sentencias que se ponían en las puertas de los juzgados estuvieran escritas en lengua romance, porque si las escribían en lengua árabe, la gente no las entendía. Esos son hechos que están ahí demostrados, documentos que demuestran que realmente el árabe fue solo una lengua de las cortes. Si alguien nos dice, de verdad, si alguien nos dice que en Valencia se hablaba el árabe, reíros, pero reíros de una manera absoluta, porque es absolutamente falso, como está demostrado históricamente, que la gente seguía hablando su romance. No solamente los mozárabes que lo seguían hablando, la gente en general seguía hablando. Y otra prueba que le gusta mucho a algunos de mis amigos es el descubrimiento de las jarchas. ¿Qué es una jarcha? Una jarcha es simplemente una pequeña, dos estrofas pequeñitas escritas en romance que se ponen al final de una poesía que escribe un poeta valenciano. Por ejemplo, yo no sé si vosotros sabéis, si no hay que expandirlo a todo el mundo, que durante los siglos XI, XII y XIII, los más grandes poetas de todo Occidente, son poetas valencianos, que venían aquí de Europa a aprender. Y el primero de los más grandes es Ibn Labanna. Ibn Labanna es natural de Denia, Ibn Labanna significa simplemente el hijo de la lechera, es un hombre de Denia que va aprendiendo, que escribe también poesía, que al final se traslada a la corte del rey musulmán Al-Mutamid, porque le ha llamado, porque es el mejor poeta de España en ese momento, de toda la España árabe y del occidente. Bien, pues Ibn Labanna, el hijo de la lechera natural de Denia, escribe unas, diríamos, composiciones poéticas extraordinarias que van siempre acompañadas de esos pequeños poemas en lengua romance. Por ejemplo, yo recuerdo ahora uno que termina así, yo aún no me lo sé de memoria, no me gusta aprenderme, que es algo así: Akdidi
Traducido es, madre, madre, mi amado se ha ido. ¿Qué será de mí si él no vuelve? ¿Qué podría hacer yo? Eso escrito ya en lengua romance, no como ya le he dicho, pero en la lengua romance que se habla en el siglo XI y en el siglo XII. Es decir, la lengua valenciana, el romance valenciano, se va consolidando con una influencia musulmana que no tiene ni Cataluña por descontado, porque nunca conocieron la cultura musulmana, ni la mayor parte de la zona norte de España. Es pues una lengua que tiene una afluencia de imágenes muy superior a todos los demás, porque los van recogiendo de los poetas más grandes de su época. Y ese es un paso trascendental, que se lo podéis decir a quien quiera. No se puede comparar una lengua que ha tenido una influencia musulmana, que ha tenido una influencia de una manera de ver la vida a lo largo de más de 500 años, realmente aquí, no solamente en los 5 siglos que recoge la historia, sino hasta el siglo XVII, que estaban los moriscos, no se puede nunca comparar con otras lenguas romances de la península que no han tenido nunca esa civilización, porque no han tenido el aporte que tiene esa lengua. Así pues, la segunda etapa de construcción de la lengua valenciana es la etapa que se extiende desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, con una incidencia fundamental en los siglos XI, XII y XIII, con una riqueza cultural realmente extraordinaria. ¿Y qué ocurre en el siglo XIII? Porque todos aquellos que defienden este proceso de catalanización quieren empezar la historia de Valencia en el siglo XIII. En el siglo XIII la historia de Valencia lleva ya desde el siglo VIII antes de Jesucristo como una historia permanente con la gente que no se va de ella. Pues bien, en el siglo XIII lo que ocurre es que viene el rey Don Jaime y no conquista Valencia. Cuando os digan el rey Don Jaime conquistó Valencia, decir, eso no es cierto. El rey Don Jaime llega a acuerdos primero con el señor de Segorbe y los gentes de Segorbe y las gentes de Burriana se ponen a sus órdenes, se ponen a su disposición y siguen siendo musulmanes, y después llega a un acuerdo con Zaillán, el emir de Valencia, y ocupa la ciudad de Valencia, pero con acuerdos que se firman entre gente que se siente derrotada por el ejército que trae el rey Don Jaime y los pocos hombres que ellos tienen de armas para combatir. Pero con la condición de que tanto los musulmanes que hay como los judíos que hay se mantengan. Y ese es un elemento fundamental para la construcción de la lengua, porque en Valencia no desapareció la gente que vivía aquí hasta el siglo XIII, sino que se mantuvo la misma gente y solo se adicionaron aquellos caballeros, fundamentalmente aragoneses, que vinieron con Jaime, pero gente normalmente que recibió casas, que recibió posesiones, pero que no formaba parte del pueblo. El rey Don Jaime, muy inteligentemente, inmediatamente mandó que hicieran unos fueros para Valencia en la lengua que pudieran entender los valencianos. Porque, ¿cuál era la lengua del rey Don Jaime? Que esto es una cosa que a mí me gusta discutir y que he discutido mucho, bueno, poco, porque cuando uno expone las razones la gente empieza a callarse. ¿El rey Don Jaime era catalán? Porque claro, da la impresión cuando uno oye el rey Don Jaime, para que todos lo tengamos absolutamente claro, es el hijo de Pedro II de Aragón, que ha muerto en la batalla de Albi contra las tropas de Simón de Montfort, en la toma del castillo de Muret, concretamente, cuando intenta defender a los cátaros, a los albigenses, y de la condesa de Montpellier. Es decir, la lengua materna de Jaime I es la lengua provenzal, es la lengua que se habla en el sur de Francia, es la lengua que se llama lengua de O, que no es la misma lengua que se habla en París, sino que es la lengua de O. Y esa lengua provenzal, esa manera de expresar y ese modo de vivir de la zona sur de Francia, es la que él trae realmente a Valencia cuando ocupa Valencia y cuando nos da los fueros que nos independizan como reino de cualquier otro. Eso también es importante que lo tengáis en cuenta. Jaime I hace dos cosas para mí esenciales. Una, permitir que tanto musulmanes como cristianos como judíos convivan, y por eso fue nuestra comunidad, nuestra región, como queráis llamarle, el único reino, que es el nombre que le corresponde, donde convivían los hombres de las tres religiones y donde la gente siguió siendo la misma y hablando en su mismo romance. Ahora, eso sí, añadiendo
realmente las palabras, los modismos de la lengua de hoy, de la lengua provenzal que la gente necesitó y que la gente quiso recoger para enriquecerse. Y para que nadie se engañe, aquí en Valencia, cuando vinieron catalanes de verdad, fue en el siglo XIV. Y yo lo he escrito y alguien se asombró cuando, todo el mundo se asombró cuando escribí que la razón fundamental de que vinieran catalanes a Valencia en el siglo XIV era la peste. Porque hay que tener en cuenta que en el siglo XIV se declaran grandes epidemias de peste en toda Europa que acabaron con más de un cuarto de la población europea. Y Valencia resistió, y lo he explicado muchas veces, y la primera vez que uno lo oye no se da cuenta, pero luego entiende. Y Valencia, sin embargo, tuvo afección de peste, pero mucho menor que en los demás sitios. ¿Por qué razón? Ya lo debéis saber. O por lo menos si no lo sabéis, yo os lo digo. Porque aquí había una cultura musulmana del agua. Pero si vosotros todos sois musulmanes y nos vemos en la cara, había una cultura del agua, una cultura del riego. Valencia tenía dos condiciones que no tenían los demás. Y esas dos condiciones eran agua y higiene para limpiarse, fundamental, y cosas para comer. Y en el siglo XIV, claro está, que Valencia es el lugar donde todo el mundo quiere venir, de Cataluña, de Castilla, de los reinos del sur, de todas partes. Porque aquí las enfermedades se dan mucho menos. Porque la cultura musulmana del agua y de la limpieza y de la higiene, y que nadie se burle cuando dicen que los musulmanes tenían que limpiarse, que lavarse 5 veces al día, fue esencial para evitar las enfermedades. Pues bien, es verdad que vinieron y se integraron generalmente en las clases medias, es decir, se hicieron comerciantes fundamentalmente de las ciudades. Pero la gente de aquí seguía hablando su romance enriquecido por esas nuevas lenguas, hasta el extremo que en la segunda mitad del siglo XIV, aparece una figura estelar en nuestra historia. Ya antes había aparecido Arnau de Vilanova, que nació poco después de la llegada de Jaime I. Ya antes os podría hablar de la Biblia parva de San Pedro Pascual, pero no me gusta hablar de temas que históricamente no estén absolutamente demostrados. Solo hablo de aquello que está demostrado. Y está absolutamente demostrado, por todas partes, que en la segunda mitad del siglo XIV aparece una figura estelar que se llama San Vicente Ferrer. Y que San Vicente Ferrer, en sus sermones, hablaba en su lengua que es el romance valenciano. Y ese romance valenciano es el que se va extendiendo por toda Europa, porque empieza a ser una lengua culta. Mirad, para mí, la más grande demostración de lo que estoy diciendo y el amor que le tengo a la defensa de la lengua valenciana por encima de cualquier otra cosa, y preguntarlo si queréis, es que la primera Biblia que fue traducida en España a la lengua romance, la primera Biblia la tradujo el hermano de San Vicente, Bonifacio Ferrer. Y yo creía que tendría aquí algún libro del Sarrelza en nuestra historia que el otro día pudimos hacer llegar, porque en la última página de ese libro veréis que hay un recuadro donde está la última página de esa Biblia, porque ¿sabéis lo que pasó con esa Biblia? Pues que todos los ejemplares que se imprimieron a final del siglo XV fueron mandados quemar por la Inquisición. ¿Y por qué fueron mandados quemar por la Inquisición? Porque tenían miedo la Iglesia de que al estar escrito en una lengua romance no fuera exactamente la traducción del latín, a pesar de que lo hacía el prior de los Cartujos, que era Bonifacio Ferrer. Pero hemos rescatado, y digo hemos porque es así, hemos rescatado las dos últimas páginas del original de la Biblia que están en la Hispanic Society de Nueva York. Y lo hemos impreso para que se vea como el colofón, es decir, el trozo final de la impresión, la última página de la impresión, al final pone: esta Biblia, que era propiedad de don Baltasar Vives, o Bartolomé Vives, que era uno de los familiares de Luis Vives, fue traducida a la romanzada lengua valenciana por M. Bonifacio Ferrer en los talleres de Lambert Palmar, el año, si no recuerdo mal, estoy citando de memoria, 1478, en Valencia. Y esa Biblia es la demostración palmaria y más evidente
de que en el siglo XIV la lengua valenciana ya existía y que nadie planteaba que no fuera lengua valenciana. Porque aquí lo pone, arromanzada lengua valenciana, y nadie lo puso en cuestión. Todo el mundo tenía claro que esa era la lengua valenciana. ¿Y qué ocurre en el siglo XV? Cuando realmente el Renacimiento se está dando en Italia y un Alfonso el Magnánimo van jóvenes como vosotros a la guerra, a la toma de Nápoles, y algunos de ellos, cuando vuelven, como Ausias Marc, empiezan a escribir la nueva poesía que se está escribiendo en Italia. ¿Quién produjo el primer renacimiento de las letras en España? ¿En qué lengua se produjo el primer renacimiento de las lenguas en España? La lengua valenciana, y ahí está Ausias Marc, a ver si le ponía, yo escribo en lengua catalana, ¿no? La lengua valenciana es la primera que realmente construye en España un renacimiento. Y eso lo ha dicho Lope de Vega, lo ha dicho Cervantes. Y mucho más recientemente lo ha dicho Menéndez Pidal. El primer renacimiento, antes que el renacimiento castellano que se da en el 16, en el 15 se da en Valencia, con autores tan importantes como Ausias Marc, Roig de Corella, Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig, Isabel de Villena. Es una floración de poetas, una floración de poetas, una floración de escritores de novelas como el Tirano Blanc de Jonot Martorell, una floración de escritores en la prosa, diríamos, didáctica, como es Jaume Roig, que causan sensación en el mundo entero. Y esta mañana, pensando un poco en esta conferencia, yo me preguntaba, pero si en el siglo XV todo el mundo acepta que la primera lengua culta de España, la que produce realmente el primer renacimiento en España, y eso lo han escrito, insisto, desde Lope de Vega hasta Menéndez Pidal, hasta Salvador de Madariaga, todos los grandes intelectuales españoles, ¿por qué 500 años después se plantea el tema de que no existe la lengua valenciana? Pero si en el siglo XV la lengua valenciana es la primera de España, ¿por qué de pronto, 500 años después, aparece este problema que en este momento tenemos delante de la mesa? Y esta noche aquí, por primera vez, voy a intentar demostrar qué es lo que ocurre realmente y por qué hoy hay un problema. Porque si estuviéramos en el siglo XV no habría ningún problema. Bien, el problema se plantea, y esto supongo que no lo encontráis en ningún libro de texto, pero lo podéis investigar por vuestra cuenta, cuando en el siglo XVI, en los comienzos del siglo XVI, se produce la rebelión de las Germanías. Las Germanías, para que lo entendamos todos muy claro, no es simplemente una rebelión de los gremios contra los señores feudales, que también lo es fundamentalmente el intento de Juan Lorenzo y de todos los que estaban con él, de todos los gremios valencianos y de todos los pueblos de alrededor, desde Játiva hasta Sagunto, de instaurar la República Valenciana al margen de las leyes o al margen, diríamos, de la obediencia a Carlos V. Ahora veremos en la televisión qué tratamiento hacen de las Germanías valencianas. Veremos si es verdad que plantean que las Germanías no es simplemente algo como está tratado en la historia en letra pequeña y que no tiene importancia, sino que es una rebelión fundamental del pueblo valenciano para instaurar una república democrática y liberal. Lo que ocurre es que cuando Carlos V vuelve ya coronado emperador, apoyará a los nobles valencianos para aplastar a las Germanías. Y si eso hubiera sido así simplemente, pues es una guerra más en el mundo. Lo que ocurrió después es la persecución más infame que nunca se ha hecho contra ningún pueblo. Porque a lo largo del siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, y también, como veremos, del siglo XVIII, pero ahora centrémonos en el XVI y en el XVII, todos los reyes de la Casa de Austria, Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, tuvieron como obsesión el hacer desaparecer toda la cultura valenciana y fundamentalmente la lengua. Y podréis comprobar cómo a partir del siglo XVI
la literatura más brillante que hay en España, que es la literatura valenciana, va desapareciendo. Y cómo los escritores valencianos empiezan a escribir exclusivamente en castellano, que es la única lengua que realmente, desde la perspectiva de los reyes, les va a permitir triunfar en el contexto de toda España. Y el valenciano se va reduciendo, se va teniendo que refugiar, teniendo que defenderse en los pueblos, en las casas, en los lugares donde realmente solo se permitía la conversación directa entre las personas. Fijaros bien cómo, si estudiáis a Guillén de Castro, o estudiáis a Timoneda, o estudiáis a la mayor parte de los escritores de esos siglos, triunfan cuando escriben en castellano. Pero tienen que esconder prácticamente lo que escriben en valenciano a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo XVI, porque cuando en Valencia se instala Germana de Foix, que la veréis, o de Foix, para que la veréis en esa serie televisiva, si la seguís, cuando podáis, pues lo que se produce es una persecución absoluta contra la lengua valenciana, contra el pueblo valenciano, contra las libertades valencianas. Y ello en el siglo XVI, con Carlos V y Germana de Foix, y después con Felipe II, que niega a los valencianos, que habían pagado el dinero, habían puesto el dinero para que se descubriera América, les niega el derecho a comerciar con América. Fijaros bien lo que estoy diciendo, hasta dónde llegaba el odio hacia todo lo valenciano. Cuando había sido Luis de Santángel y los judíos valencianos los que habían pagado el dinero para que se descubriera, para que se pudiera ir en expediciones a América y descubrirla, a los valencianos se les negó el derecho a comerciar con América. Y para conseguirlo, todo el comercio americano se centralizó en Sevilla, para que nadie de las costas valencianas pudiera comerciar con América. Pero es que después vino la expulsión de los moriscos, es decir, convertir a Valencia en una ruina, porque los campos en los que ahora estáis, en los que ahora vemos alrededor, que son bellísimos viéndolos por la noche todos iluminados, se pasa un verano maravilloso, asomándome a una ventana ahí de Corsafraya, viendo toda la huerta, toda iluminada, que era una auténtica maravilla, y en la otra parte el mar Mediterráneo, todo ese campo, todos los campos fueron quedando sin nadie, porque a los moriscos, a un tercio de la población que eran moriscos, es decir, gentes que teóricamente se habían convertido al cristianismo, pero que seguían prácticas religiosas, se les expuso y se arruinó a Valencia absolutamente. Y se la siguió persiguiendo en la segunda mitad del siglo XVII con la política impositiva de Olivares. Yo no sé cómo hemos podido defendernos y cómo hemos podido realmente resistir, porque fue una persecución a lo largo del XVI y el XVII terrible en todos los sentidos, pero sobre todo en el campo de la lengua y en el campo de la cultura. Y en el siglo XVIII, aunque hay con los Borbones una recuperación económica, realmente en el campo de la lengua sigue pasando lo mismo. Es muy duro ver cómo Gregorio Mayans, natural de Oliva, sin embargo la mayor parte de su producción está hecha en castellano, porque era la única manera de poder triunfar en el contexto del Estado. Es verdad que en el siglo XVIII ya Carles Ros, Luis Galiana, son capaces de escribir en valenciano, pero siempre en tono menor, siempre en tono casi desconocido. Y llegamos así hasta la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando voy a plantear los problemas reales que la lengua valenciana ha tenido, porque es en ese momento, fijaros bien, hasta que se inicia el proceso de la Renaixença, nadie ha puesto en cuestión la existencia de la lengua valenciana. ¿Qué pasa a finales del siglo XIX? ¿Qué es la Renaixença exactamente? Y cómo lo que fue un intento de recuperar la lengua valenciana nos ha conducido a una situación de permanente fractura entre aquellos que defienden la lengua valenciana y los que, seguramente de buena fe, pues defienden que la lengua valenciana no existe, que es una parte de la catalana. Federico Mistral, el gran poeta francés, lanza una tesis que era interesante, y es decir, vamos a recuperar la cultura y la lengua de Oc que las huestes del Papa Inocencio III y de Simón de Montfort habían hecho desaparecer. La lengua de Oc habían arrasado absolutamente al sur de Francia y la lengua de Oc había desaparecido. Vamos a hacerlas recuperar.
Y para ello, además de la gente del Rosellón, de Francia, que tiene reminiscencias de esa lengua, vamos a llamar junto a nosotros a aquellas zonas que también tienen influencias de esta lengua de hoy. Y esas zonas que tienen influencias son Cataluña, que durante la mayor parte de su formación nunca ha sido un Estado, como sabéis, y hasta el siglo XII fue realmente posesiones de los franceses. Cataluña nace de las marcas que hay por parte de los reyes franceses con respecto a los musulmanes. Pues vamos a unir a la gente de Mallorca, a la gente de Valencia, a la gente de Cataluña, a la gente del Rosellón, para hacer reuniones, para recuperar, diríamos, este contacto, esta posibilidad de hermanamiento entre aquellos que realmente han tenido influencias de esta lengua. Y así se hacen los primeros encuentros, y así va Teodoro Llorente, y también acudió alguna vez Constantin Llombart. Pero inmediatamente aparece la tensión esencial, que es el que Víctor Balaguer, líder de los catalanes, plantea la necesidad de que todas esas lenguas realmente son la lengua catalana y sus derivaciones, y que eso se tiene que convertir en una fuerza política que sea capaz de crear un Estado propio. Federico Mistral inmediatamente estuvo en contra suya. Y os podéis imaginar cuál fue la actitud de Teodoro Llorente y de Constantin Llombart. No quisieron volver a saber absolutamente nada de lo que se planteara desde esa perspectiva, porque realmente quien había acudido de buena fe para intentar entre todos recuperar unos modos de vida de esa zona sur de Francia, se encontraba que lo que se escondía detrás era un proceso de unificación de una lengua única, que no era el conjunto de todas, sino la lengua catalana, y además la imposición de una trayectoria política para crear una zona diferenciada del resto de España. Fue una negativa total y absoluta hasta el extremo, y también lo he dicho muchas veces, que el gran forjador del nacionalismo valenciano, Faustí Barberá, en el año 1903, jamás se atrevió a decir que la lengua valenciana era la lengua catalana. Dijo que la lengua valenciana siempre, y estoy citando a la persona, por no decir a todos los demás, a la persona más significada de la cuestión, dijo que la lengua valenciana era la lengua valenciana. Y cuando le preguntaron, ¿pero se parece al castellano o a cuál se parece? Pues, como parecerse, se podría parecer al catalán, pero la lengua valenciana es la lengua valenciana. Estamos en el siglo XX. Estamos en un momento en que los catalanes habían intentado convertir ese conjunto de lenguas propias en una lengua única. Pero en ese momento del siglo XX se encuentran con dos adversarios realmente fundamentales, que son por una parte el padre Fullana a niveles filológicos y por otra parte Vicente Blasco Ibáñez a niveles políticos. Yo he estado estudiando últimamente al padre Fullana para refrescar un poco los conocimientos sobre la cuestión. Y es extraordinario, solamente yo le invito a que quiera, a que vaya y que lea las argumentaciones del padre Fullana, que sostiene siempre que es una auténtica barbaridad plantear que la lengua valenciana, que es mucho más antigua, mucho más consolidada, que tiene una historia mucho mayor, pueda desaparecer dentro de lo que es una lengua distinta, de lo que es una lengua que tiene aportes iguales en cuanto a la lengua de hoy, como he dicho, pero que nada tiene que ver con la historia de la lengua valenciana. El padre Fullana sostiene de una manera absoluta y yo creo que definitiva esa existencia de una lengua. Tal es así, y voy a citar dos temas que me interesan fundamentalmente, que consiguió a través del Centro de Cultura Valenciana que la Universidad de Valencia, cuando saben de la universidad, decir, pero si la primera cátedra de lengua que hubo fue de lengua valenciana. En los años 20, los años 1920 y siguientes, la cátedra de lengua que había en la universidad se llamaba Lengua Valenciana, Cátedra de Lengua Valenciana, y su titular era el padre Fullana. Y esto es tan así que en el año 1928, en la Real Academia de la Lengua Española,
se crea un sillón específico para la lengua valenciana. Y ese sillón específico, hasta su muerte, lo ocupó el padre Fullana. ¿Por qué? ¿Pero eso qué significa? Que lo que hay que interesarnos. ¿Pero por qué la Real Academia Española de la Lengua crea una cátedra, que era un sillón para la lengua valenciana? Porque no había nadie, en la primera mitad del siglo XX, no había nadie que no, bueno, nadie, había, claro, los intereses catalanes sí, pero no había nadie dentro del mundo intelectual español que no tuviera claro que la lengua valenciana era la lengua que hablaban los valencianos. Y esto es así hasta el año 1932. Y vamos al punto clave y fundamental que se quiere plantear, de que ahí, con las normas de Castellón, se unificaban las lenguas. No es verdad. Como escribe el padre Fullana, firmamos un acuerdo provisional de intentar un encuentro entre las tres lenguas: la lengua catalana, la lengua valenciana y la lengua mallorquina. Pero después, inmediatamente después, ese acuerdo no sirvió para nada, porque los catalanes siguieron planteando, como siguen planteando, que la única lengua era la suya, mientras que los valencianos volvieron a insistir en que la lengua valenciana era la lengua propia de los valencianos, diferente de los demás. Y desgraciadamente para nosotros, ya enseguida voy a entrar en el final, pero el final es el más grave porque es el que tenemos ahora. Se produce un fenómeno de 40 años en el que vuelve a plantearse la misma persecución contra la lengua que Valencia había sufrido en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y yo, como hay amigos aquí, pues que si alguien se molesta, yo lo siento. Pero durante los 40 años de gobierno de Francisco Franco, la lengua valenciana fue, y la cultura, una lengua absolutamente perseguida. Una lengua prohibida. Yo me he criado, como muy bien has dicho en la presentación, yo soy un hijo de la inmigración, de las miles de personas, miles y miles que han venido a lo largo del tiempo y que han encontrado aquí un sitio donde vivir mejor, un sitio donde criar a su familia. Y yo vivo desde siempre en la Plaza del Pilar de Valencia. Y el ambiente que me ha rodeado en toda esa etapa de mi existencia, de la escuela, y aquí habrá personas mayores que me den la razón, es que el valenciano estaba absolutamente prohibido. No solo absolutamente prohibido, sino que las autoridades se burlaban de los que hablaban en valenciano. Se va creando una sensación de odio por parte de aquel que no le dejan que hable en su lengua materna, que no le dejan, pero ni siquiera te permiten el ambiente para poder estudiar en esa lengua. Y eso va generando una situación de odio y de rencor. Solo en el mundo de las fallas se pudo permitir, dentro de lo que eran las fallas, el seguir hablando valenciano, y lógicamente en los pueblos que en el ambiente familiar seguían hablando en valenciano, pero no en la escuela. Y lo habréis vivido vuestros padres, seguro. Y eso, evidentemente, va a producir una reacción que vendrá inmediatamente después. Porque para vuestra desgracia, y lo digo para el que quiera escucharlo, el gobierno valenciano, los alcaldes valencianos, y he escrito un libro sobre esa cuestión, que el año pasado me premiaron en Honorat Benati, que espero que vea la luz este año, si todo va bien. Los alcaldes valencianos se dieron cuenta de que las fallas eran una fuerza política importante y las fueron utilizando hasta dar la impresión de que aquellos que realmente mantenían la lengua valenciana dentro de sus casales lo eran en función de que estaban a disposición de las autoridades políticas de la dictadura. Y en ese caldo de cultivo del odio hacia aquellos que están reprimiendo la lengua valenciana, del odio hacia los que impiden la educación de la lengua valenciana, del odio hacia quienes no permiten la expansión de la lengua y de su cultura, se fue formando en la década de los 60 y en la década de los 70 en la Universidad Valenciana. Yo lo viví, todo un fermento contra la dictadura que partía de algo que yo llevo luchando 40 años, de confundir lo que significa ser valencianista con ser de derechas, entendiendo
que solo se podía ser progresista, que solo se podía ser de izquierdas si realmente aceptabas que lo mejor era la lengua catalana y la visión de los catalanes sobre el contexto del Estado. Eso lo viví yo en la universidad y en los años 60 fue la iniciación. En los años 70 fue el caldo de cultivo que hizo nacer ese planteamiento que actualmente se tiene. Pero fijaros bien lo que os digo, el problema de la lengua valenciana y su desaparición en el contexto de la lengua catalana solo es un problema de la universidad. Solo ha sido durante los últimos 50 años un problema que la universidad ha sabido trasladar a los partidos políticos y de los partidos políticos a la calle actualmente. Y ha habido gente que supongo que de buena fe ha creído que ser progresista, que ser de izquierdas, que ser un hombre avanzado, ser una mujer avanzada, era creer y estar de acuerdo con las tesis que plantean la desaparición de la lengua valenciana, la desaparición de la cultura valenciana y su inmersión en un proceso de unidad catalana. Cuando es absolutamente falso que eso es así. Cuando es absolutamente evidente desde una perspectiva histórica, como creo haber expuesto, que a lo largo, desde el siglo V hasta nuestros días, la lengua valenciana ha sido siempre una lengua existente, una lengua propia, una lengua de un pueblo que no quiere renunciar a ella. Y voy a terminar simplemente con una referencia que me parece fundamental. Las lenguas no las construye la universidad, ni la construyen los profesores de la universidad, ni las construyen los intereses políticos, ni la construye nada ajeno al habla de los pueblos. La lengua valenciana la ha construido y la sigue construyendo el pueblo valenciano como lengua propia. Y mientras el pueblo valenciano lo crea, esa será siempre una lengua, la lengua valenciana propia, singular y diferenciada de todas las demás. Gracias y a vuestra disposición.